Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Los números no le cuadran a Joe Biden porque sigue cayendo en las encuestas, sobre todo también en el marco de esta movilización militar de Rusia hacia Ucrania. Los números simple y sencillamente no le dan, incluso ya está perdiendo en percepción contra lo que eventualmente hubiera hecho Donald Trump si actualmente fuera presidente de los Estados Unidos. Así de mal la situación para los demócratas. Ahora, esto contrasta con lo que está sucediendo en nuestro país, donde el presidente López Obrador se mantiene constante a pesar del golpeteo que se ha dado y que el propio presidente una vez más el día de hoy denunció por parte de los Estados Unidos aquí en nuestro país, utilizando a Claudio X González, Carlos Loret de Mola y demás. De todo esto vamos a hablar el día de hoy porque toda esta situación que se da a nivel internacional, toda esta manipulación de la información en estos medios para controlar este mensaje sobre la crisis en Ucrania, pues tiene un contraste en México, porque es exactamente lo mismo que se hace a nivel internacional. Quieren poner como en malo a Vladimir Putin y a nivel nacional quieren poner como en malo al presidente Obrador. Los mismos periodistas, por cierto, que están metidos en los dos temas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco también mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con una breve reseña y contexto para que entendamos bien lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos, porque si bien hablamos mucho directamente del evento en sí, de la movilización militar, detrás también Joe Biden tiene un verdadero problema, y es este, que simple y sencillamente no puede subir en las encuestas, y a pesar de que se está dando esta movilización, pues se espera que se revierta la tendencia, pero todavía es un escenario que no se termina de conseguir. Y es que de acuerdo a los sondeos de un par de días previo a esta movilización en Ucrania, pues lo que revelan es que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses señalan que el primer año de Biden fue un fracaso, tiene un alto, elevado nivel de desaprobación. El aumento de la inflación, dicen, la pandemia, la salida de Afganistán, que fue un desastre, las luchas internas, todo eso mancharon el primer año de Biden. El primer año en total 56% dijo que el cargo fue un fracaso, el 56%, y solo el 39%, aprueba lo que ha hecho Joe Biden hasta el momento. El 54% dijo que no está cumpliendo sus promesas y el 52% dijo incluso que ha hecho más para dividir al país que para unirlo. Y bueno, ya en términos de gráficas ahí podemos ver, esta es la gráfica gris en donde viene el promedio, en donde pues alcanzamos a ver la tendencia que va a la baja. Simple y sencillamente Joe Biden no ha podido remontar sus niveles de popularidad. Y generalmente en estos casos donde se da cierta unidad en torno a un conflicto, sobre todo en contra de un enemigo en común, es donde espera justamente revertir esta tendencia. Sin embargo, tampoco el escenario para él es bastante favorable en este sentido, porque también los encuestados allá en los Estados Unidos señalan que esta situación hubiera estado mucho mejor si Donald Trump hubiera mantenido la presidencia allá en los Estados Unidos. Y sí, ya hasta está pensando a perder ya las elecciones, a las votaciones o las encuestas, para ser precisos, Joe Biden frente a Donald Trump. ¿Qué es lo que dice una encuesta del Harvard Harris Poll, que es una encuesta que se publicó el pasado viernes? 62% de los votantes dice que Putin no habría invadido Ucrania si Donald Trump fuera presidente. ¿Por qué? Porque ven como un mejor líder a Donald Trump que a Joe Biden. Es decir, que para él la movilización en Rusia, o más bien para la mayoría de los estadounidenses, la movilización de Rusia a Ucrania fue también un error de Joe Biden, del gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses encuestados, el 59% también dijo que creía que el presidente ruso se movió hacia Ucrania porque Putin vio debilidad en el presidente Biden. Así nada más y nada menos. Así es como también ve la mayoría de los estadounidenses todo este trabajo que hizo Biden previo a la movilización militar en Ucrania. Es decir, que para la mayoría de ellos, pudo haberse evitado toda esta situación y Biden simple y sencillamente no lo logró. Y eso también es una losa con la que tiene que cargar y eventualmente eso le impediría, y eso lo veremos en unos cuantos días más, subir sus niveles de aprobación. Ahora, en este contexto bastante negativo,
hay un motor que es el que esperan que sirva justamente para alimentar la popularidad de Biden. Y es el gran consenso que hay en contra de esta invasión de Rusia a Ucrania. El 74% de los estadounidenses llama injustificada la invasión. Es decir, que bueno, mientras se mantenga esta percepción, mientras sigan convenciendo al pueblo de Estados Unidos que Rusia está haciendo mal metiéndose a Ucrania, entonces van a tener esta oportunidad. Pero para lograrlo, finalmente tienen que controlar el discurso, tienen que mantener esta idea vigente de que Vladimir Putin es el malo y de que Estados Unidos son los buenos. ¿Por qué? Porque de esta manera se mantiene este consenso mayoritario. La verdad es que es muy importante el apoyo que se tiene por parte de los estadounidenses a este tema. Y para eso empiezan ya a controlar el discurso, no solo allá en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Y ya en las redes sociales están empezando a venir las censuras y sobre todo apoyada por los periodistas que siempre andan pidiendo y exigiendo la libertad de expresión a nivel internacional. Noel Esteves, que sabemos es corresponsal allá en los Estados Unidos, festeja casi esto. Dice: alto ejecutivo de Meta anuncia que la empresa restringirá acceso a RT y Sputnik en Europa, medios del gobierno ruso a los que la Unión Europea acusa de propagar mentiras y desinformación. Y con esto esperan ya empezar a quitar todas estas fuentes alternas de información para poder mantener un discurso unificado a nivel internacional. Esta es la estrategia en donde también, por cierto, se ha dado una gran y gigantesca, enorme cantidad de noticias falsas, porque Putin ha cuidado mucho sus decisiones en esta movilización militar. Y esto le ha quitado carnita a estos medios de comunicación. ¿Con qué alimentar este discurso de que es el terrible villano, que es el que quieren vender ante el pueblo de Europa y también de los Estados Unidos? Porque los presidentes europeos que están en la OTAN también están con elevadísimos niveles de desaprobación. Y es esto, las mentiras, las falsedades. Hoy el presidente Obrador habló de este tema porque también él ha venido enfrentando, y lo sabemos muy bien, una campaña de mentiras por estas mismas personas que ahora nos quieren engañar con muchos temas y muchos comentarios sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Nos han tratado de engañar los últimos 3 años aquí en México con el trabajo del presidente Obrador. Y él aprovechó justamente este contexto internacional para referirse y para que pudiéramos entender mejor cómo estos grupos operan aquí en nuestro país. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre el tema. Pues es parte de la manipulación que estamos padeciendo. En general, es un momento, un tiempo decadente en el manejo informativo. No solo en este caso, sino en todo. En el manejo, por ejemplo, de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, hay, pero mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas. Es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno de México, es mundial. Entonces aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios, los conservadores, pues están desquiciados. Porque justamente está vinculado este mismo tema a nivel internacional, en donde el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados quieren conservar este discurso en contra de Rusia. Bueno, pues esto es lo que hemos visto también, en donde ONGs financiadas por Estados Unidos mantienen un discurso en contra del presidente. Incluso el presidente hoy una vez más insistió, hablando de este tema a nivel internacional, que le iba a decir a la Secretaría de Estado del gobierno de los Estados Unidos que deje de financiar a Claudio X González, sobre todo en el marco también de esta campaña en donde han insistido en estas últimas 4 semanas, prácticamente el último mes, en donde a través del golpeteo directo a sus hijos han buscado bajarlo en las preferencias y no han podido. No han podido porque, bueno,
este es el principal indicador. Finalmente lo que sucede con Biden no se registra en México y esto los trae enloquecidos. Aquí en México quieren un presidente débil, un presidente al que puedan controlar. Mientras más débil, más fácil de manipular. Y por eso el golpeteo continúa con todo y esta movilización allá en Ucrania. Por ejemplo, Carlos Loret insiste escribiendo su columna en el Washington Post asegurando que el presidente está cayendo en popularidad. Y esto es parte de lo que comentó en su video el día de hoy. En los últimos 5 meses del año 2014, cuando a Peña Nieto se le juntaron Ayotzinapa y la Casa Blanca, en esos 5 meses cayó 10 puntos porcentuales en su popularidad. López Obrador, en tan solo un mes, ha caído hasta 8 puntos por el escándalo de la Casa Gris. Por eso el presidente está tan fuera de sí y está volteando al ejército para que lo rescate. Eso es todavía más peligroso. Eso es lo que dice el Carlos Loret de Mola. Bueno, si el presidente está así de desesperado, no quiero imaginarme cómo está el ambiente en la Casa Blanca, porque eso es de lo que hemos estado hablando desde el principio de este video. Sin embargo, las propias encuestas aquí en México desmienten esto que presume Loret. Por ejemplo, el Universal justamente el día de hoy publica una que titula así: la aprobación de AMLO se mantiene estable, tiene 65% de aprobación entre la población mexicana y la medición se realizó a más de 3 semanas de que se conociera el tema de la casa en Houston. Es decir, que el tema no le pegó, no le funcionó, no sirvió a estos intereses aquí en nuestro país y en el extranjero para bajar la popularidad del presidente López Obrador. Aunque Carlos Loret nos venga a presumir, a decirnos que está cayéndose, derrumbándose y que está desesperado el presidente, simple y sencillamente las gráficas no cuadran. Ahí está. Ahí está también la gráfica de esta encuesta del Universal. Ahí está la aprobación, 68%, ahí pusieron 68 y 65, y acá el 21% de desaprobación, las opiniones negativas. Así está la popularidad del presidente, que contrasta enormemente con lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Y también, a pesar de esto, pues insisten, ya están empezando a dejar de lado a José Ramón y ahora se están empezando a ir en contra de los otros 2 hijos del presidente. Se hablaba de Andy, pero ya también empezaron con Gonzalo. Y es que hoy publica, por ejemplo, Mario Maldonado esta columna: amigos de los hijos del presidente inundan el gabinete, y habla justamente de Gonzalo y de Andrés Manuel. Es decir, ya están empezando a centrar su atención en ellos, porque ya se detuvo completamente, además con un despacho de abogados allá en los Estados Unidos, todas estas mentiras por las casas en Houston. Y repito, aquí lo importante también para Estados Unidos es tener a un presidente débil, sobre todo para poder impulsar los intereses de Estados Unidos aquí en nuestro país, como lo vimos en el caso de Peña Nieto, la reforma energética y demás. Y ahora en el marco de la crisis que se tiene en Ucrania, porque finalmente el presidente Obrador se ha movido por su lado. Por ejemplo, allá en Europa ya cerraron las comunicaciones a través de estos vuelos, la línea rusa Aeroflot, esta que pues se le impidió ya volar hacia Europa. Pues empezaron a cerrar las fronteras, obviamente las sanciones económicas. Sin embargo, en el caso de México, aquí se tomó la decisión de mantener las fronteras abiertas. Incluso el presidente, refiriéndose a este tema, porque Miguel Torruco habló y saludó a la aerolínea rusa Aeroflot en un viaje hacia nuestro país. Se le criticó obviamente por la derecha y la oposición en las redes sociales, y el presidente hoy aclaró que México no va a cerrar ninguna frontera, que si deciden venir los rusos, si deciden venir las aerolíneas, aquí todo va a estar y va a seguir abierto, no se le va a cerrar la puerta a nadie. Y esto contrasta con todo lo que se está haciendo en Estados Unidos y en Europa. Incluso también, por ejemplo, miren lo que dice Arturo Sarucán, el ex embajador: Estados Unidos y Canadá deberían trabajar juntos para espejear junto con México y homologar medidas punitivas y de sanción a Rusia, enmarcarlas como posición común norteamericana por parte de los 3 socios del TEMEC. O sea, están buscando pues cómo sumar a México
y México no se suma a ellos. Y México se mantiene firme además con la visión del presidente y además con el apoyo de la gente, porque esto es lo importante, tiene este gran apoyo popular, no lo han podido bajar. Ahora, en el marco también de esta estrategia internacional del gobierno de México, se ha centrado en el apoyo, también en esta visión humanista del presidente, se centra en el apoyo a las personas, a los civiles, a las familias necesitadas y a la crisis humanitaria. Incluso en el mensaje que se envía el día de hoy en el Consejo General de la ONU, México junto con Francia también presentaron una propuesta justamente para atender de manera prioritaria esta situación, porque bueno, los temas y la estrategia se centra en la movilización militar, en el apoyo también de las armas, con las armas y sobre todo también con las sanciones económicas. Pero la pregunta es, ¿y la gente qué? Vamos a escuchar lo que dijo Juan Ramón de la Fuente el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. México y Francia presentarán un proyecto de resolución que busca de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Señor presidente, es muy preocupante también que amplios sectores de la población no tengan ya electricidad, ni agua, ni acceso a la infraestructura básica. Las comunidades que van quedando aisladas enfrentan escasez de víveres y medicinas. Los servicios de salud deberían preservarse a toda costa. Llamamos a permitir el acceso a todos los trabajadores humanitarios sin restricciones para que puedan prestar sus servicios. Como hemos escuchado, son ya cientos de miles las personas desplazadas, tanto al interior de Ucrania como las que buscan refugio en países vecinos. Si bien se trata aún de cifras muy preliminares, estas ya son alarmantes y van en una escalada acelerada. Es parte de lo que dice entonces Juan Ramón de la Fuente sobre este tema que es y se convierte en la prioridad para nuestro país. No, repito, lo de las sanciones económicas que están impulsando desde Estados Unidos. No, también el apoyo con las armas que también ya están empezando a llegar de países de todos lados, también como Finlandia, que se empieza a sumar a esta estrategia en los Estados Unidos, sino en la ayuda humanitaria, el apoyo a los desplazados, el apoyo a los ucranianos que están ahí todavía, se decidieron quedar en esta zona de conflicto, no pudieron salir, la manera también de poderlos ayudar. Y en eso está centrada la atención y la estrategia del gobierno de México, que no sigue esta línea marcada desde los Estados Unidos, que bueno, pues finalmente ya sabemos en qué sentido va, sobre todo en el objetivo personal de Joe Biden, que es mantenerse fuerte allá en los Estados Unidos para las elecciones intermedias y sobre todo también en el marco de su propia reelección, porque repito, actualmente como está el escenario, si no sale bien librado de esta crisis, es muy probablemente que pueda perder la reelección con Donald Trump, porque así ya lo están viendo los estadounidenses, que un mejor escenario se pudo haber dado si el republicano se hubiera quedado en la Casa Blanca y no hubiera perdido el proceso electoral hace ya poco más de un año. Bien amigos, pues yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco también mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.